repito un poco, decía que en la clase anterior vimos ya definiciones básicas de probabilidades, vimos varios conceptos que voy a proceder a resumir ahora acá en la pizarra. Lo más importante quizás es que logramos definir nuestro espacio de probabilidad, el cual iba a estar conformado por tres elementos, un triplete que se le llama, que inicialmente estaba compuesto por omega, nuestro espacio muestral. Voy a anotarlo acá. Además, bueno, el espacio muestral, recordemos que me definía a mí cuáles son los resultados posibles de un experimento aleatorio. Además del espacio muestral, nosotros habíamos definido el espacio de eventos, cuya estructura iba a estar dada por una sigma álgebra. Entonces, sigma álgebra es la estructura de nuestro espacio de eventos. Recuerden que lo que les comentaba, que cuando uno calcula probabilidades, no ocupa tiempo o no se dedica a revisar cuál es la sigma álgebra o a anunciarla. Por lo general, uno siempre asume que la sigma álgebra utilizada es el conjunto de las partes o el conjunto de potencias, es decir, el conjunto compuesto por todos los subconjuntos posibles del espacio omega. ¿Ya? Esto es únicamente para darle la estructura necesaria a nuestro espacio de probabilidad. Y por último, en nuestro espacio de probabilidad, tenemos la medida de probabilidad. Medida. ¿Por qué le llamamos medida? Porque es una función que se encarga de medir los eventos. Y esta medición consiste en justamente la probabilidad, es decir, asignarle un número entre 0 y 1 que nos indica a nosotros la chance que tiene ese evento de ocurrir. Entonces, todo esto en conjunto es nuestro espacio de probabilidad. Bien. ¿Qué más vimos la semana pasada? O sea, la clase pasada. Vimos algunas propiedades de la medida de probabilidad. ¿No? ¿Qué? Y las más importantes, quizás, son que... Voy a cambiar de color aquí. Son que la probabilidad o medida del espacio omega es siempre igual a 1 y la probabilidad del vacío es siempre 0. Además, tenemos la siguiente propiedad, que habíamos dicho que para cualquier evento A, cualquier evento cualquiera en general, se cumplía que la probabilidad del evento más la probabilidad del complemento del evento iba a ser igual a 1. Y esto por lo general uno lo utiliza de la siguiente forma. Dice que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento. De esta forma uno lo suele utilizar más comúnmente. Y esto es un resumen de las propiedades. Vimos más, pero las más importantes son estas. Para... Bueno, aquí. Eventos, para que no quede ambiguo eso. Y la última probabilidad decía entonces que la probabilidad de A unión B va a ser igual siempre a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Eso se cumplía para cualquier par de eventos. ¿Bien? También, ¿qué otra cosa vimos? Vimos definición de eventos independientes.
A y B eventos. Estos se dirán independientes y solo si se cumplía que la probabilidad de la intersección era igual a la multiplicación de las probabilidades. Cualquiera par de eventos que cumplan esa condición van a ser eventos independientes. No sé si se me está quedando algo en el tintero que ya hemos visto en la clase pasada, déjame revisar. Bueno, también habíamos dicho que al ser los eventos conjuntos, convenía recordar un poco de teoría de conjuntos para poder definir las posibles combinaciones de estos eventos, ¿sí? Como intersecciones, uniones, complementos, restas. Y en la parte de probabilidad básica, déjenme... Sí, bueno, y lo último que vimos son los diagramas de Venn, que son una herramienta gráfica que me permiten a mí visualizar intersecciones o uniones y que puede ser útil a veces para calcular probabilidades como lo vimos en este ejemplo. Entonces, esto sería un resumen de lo que vimos en la clase pasada, un resumen bien escueto. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o consulta de lo que vimos en la última clase. Muy bien. Entonces, pasemos a nuestra clase de hoy. Siguiendo con el tópico de probabilidad, vamos a ver métodos de conteo y probabilidad condicional e independencia. ¿Sí? Primeramente, técnicas de conteo son técnicas que me permiten a mí ordenarme cuando yo necesito calcular ciertas probabilidades. Recordemos que la probabilidad nosotros la definimos como la división de totalidad de eventos favorables o de resultados favorables para un evento sobre la cantidad de resultados totales. En este caso, a veces es un poco complejo cuantificar cuántos son los eventos favorables y cuántos son los eventos totales. Para estos, entonces, es necesario conocer algunas técnicas de conteo que nos permiten, como había dicho, ordenarnos en el cálculo de estos valores. Por ejemplo, si supongamos que yo me compro un kino, podría preguntarme yo cuál es la probabilidad de que gane el premio mayor. El premio mayor es cuando se sortean los números y salen los mismos números que están en mi cartón. Entonces, básicamente estoy preguntando aquí cuál es la probabilidad de ganarse el kino. Ya lo vamos a calcular más adelante. El primer principio de técnicas de conteo es el que se llama principio multiplicativo, y este me dice que cuando yo realizo varios experimentos, o algún experimento yo lo puedo dividir en distintas etapas, entonces la cantidad total de formas en que yo puedo realizar el experimento es igual a la multiplicación de cantidad de resultados que yo puedo tener en cada etapa. Por lo general se visualiza con este gráfico. Aquí en la primera etapa tengo 1, 2, hasta n sub 1 formas de obtener el primer resultado en la primera etapa, y en una segunda etapa, por cada uno de los resultados anteriores, yo tengo n2 formas distintas de obtener un resultado. Así que en este caso, en este diagrama, la cantidad total de formas distintas de resultados posibles sería n1 por n2. Ejemplo, suponga que usted va a comer en un restaurante donde solo ofrecen un menú que consiste en una entrada más un plato de fondo más un postre, es decir, 3 comidas. Si ustedes le dan a escoger entre 3 tipos de entrada, 4 platos de fondo y 2 postres, ¿cuántas combinaciones de almuerzo puede tener? Bueno, eso es tan sencillo como multiplicar 3, que es la cantidad de platos de entrada, por la cantidad de platos de fondo, por la cantidad de postres. ¿Cierto? Porque por cada entrada yo puedo tener 4 platos de fondo, y luego por cada plato de fondo que yo escoja,
puedo tener 2 postres, así que claramente la cantidad total o combinaciones totales de formas que yo puedo almorzar son 24. Otro ejemplo, si usted extrae 3 letras del abecedario sin repetirlas, ¿cuántas palabras podría formar usted? Bueno, esto yo lo puedo separar en 3 experimentos, o 3 etapas, ¿cierto? Extraigo la primera letra, extraigo la segunda, y extraigo la tercera. Asumiendo que estamos en el abecedario de 27 palabras, a veces incluyen la ñ en el abecedario, así que serán 28, pero asumiendo que es el abecedario de 27 letras, la primera lección la puedo usar de 27 formas distintas. La segunda lección, como me dice que no puedo repetir palabras, digo letras, como ya saqué una letra, entonces ahora me quedan 26 para escoger. Y en la tercera etapa me quedarían 25 letras, así que eso me da un total de 17.550 combinaciones posibles. Sí, con estos ejercicios creo que queda claro el principio multiplicativo. El segundo principio que tenemos se llama principio aditivo, y este me dice que cuando yo tengo k experimentos, el y-ésimo experimento tiene n sub i resultados posibles, entonces el número de formas distintas que se pueden realizar el experimento 1 o el experimento 2 o el experimento késimo, ya que estas O son las importantes, en este caso sería la suma de cada uno de los resultados posibles, suponiendo que no se pueden realizar los experimentos de forma conjunta. Y esta es la representación gráfica de este principio. Aquí tengo el primer experimento y aquí tengo el segundo experimento. Y a diferencia del anterior, en este caso yo puedo realizar solamente uno de los experimentos. No puedo hacer uno después del otro, sino que debo hacer solamente uno. Por eso debo escoger entre el primer experimento con n1 resultados o el segundo experimento con n2 resultados posibles. Ejemplo, suponga que usted desea comprar un café de especialidad, que es un café como café gourmet que se le dice también, por lo que usted averigua con un tostador local de café, que tiene para ofrecerle 3 variedades de café de Colombia, 2 variedades de Brasil, 2 de Perú y una de Honduras y una de Yemen. ¿De cuántas formas puede usted escoger su café? Como yo únicamente voy a escoger un café y solo un café, entonces yo puedo o escoger Colombia, tendría en ese caso 3 variedades, o Brasil, 2, o Perú, 2 variedades, o una de Honduras o una de Yemen. Así que claramente las cantidades cantidad total de formas distintas en que yo puedo escoger mi café sería de 9 formas distintas. Otro ejemplo, Profe, ¿sí? es que ¿por qué ahora se suman y antes era como se multiplicaba? Porque en este caso yo no es que vaya a hacer un experimento después del otro, sino que yo debo escoger entre los experimentos. En este caso los experimentos serían eh, el origen del café que yo voy a escoger. Por ejemplo, yo podría escoger Colombia, o Brasil, o Perú, o Honduras, o Yemen. En ese caso, por cada elección que tengo, yo tengo distintas formas de escoger mi café, porque hay distintas variedades. Entonces es como yo escojo solamente una vez y en el otro se escogen hartas veces. Eso es la cosa, ¿no? Claro, en el otro son experimentos sucesivos. Ya. Por ejemplo, Claro. volviendo al principio multiplicativo, pensemos en un tercer ejemplo. Mm, Si yo lanzo un dado, luego lanzo una moneda. Entonces yo voy a anotar los resultados posibles que yo puedo obtener de lanzar un dado y luego lanzar una moneda. Primeramente, para el dado voy a tener los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la moneda voy a tener los resultados cara o sello. Por lo tanto, los resultados posibles de este experimento
serían todas las combinaciones que yo puedo tener. Por ejemplo, puedo tener 1 y cara, puedo tener 1 y sello, puedo tener 2 y cara, 2 y sello, y así sucesivamente. Aquí yo estoy considerando que necesito la información del primer experimento y del segundo experimento. Por eso en este caso es claro que la cantidad total de eventos, la cantidad total de combinaciones, es 6 por 2. Es decir, si yo hubiese anotado aquí todos los resultados posibles, debería haber anotado 12 resultados posibles. En cambio, en el principio aditivo, yo voy a escoger solamente uno de los experimentos. Por ejemplo, otro ejemplo, aparte del que está anotado acá, supongamos que usted está escogiendo su carrera universitaria. Usted está escogiendo su carrera universitaria. Entonces, supongamos que en la Universidad 1 hay 3 carreras que le gustan. En la Universidad 2 Universidad 2 hay 4 carreras, pongamos. Voy a poner. Y en la Universidad 3 hay 2 carreras que le gustan. ¿De cuántas formas de escoger su carrera? Como yo solamente voy a escoger una carrera, supongamos que no puedo estudiar 2 carreras al mismo tiempo, solamente puedo estudiar una carrera, entonces claramente aquí la cantidad de formas que yo puedo escoger mi carrera serían 3 más 4 más 2. Esa es la diferencia con el principio aditivo con respecto al principio multiplicativo. En este caso yo solamente puedo escoger una opción. No sé si quedó más claro así. Bueno, espero que sí. Entonces, el último ejemplo que vimos, de cuántas formas podía escoger yo mi café, ya habíamos visto que entonces esto es simplemente sumar las formas o la cantidad de café que yo puedo escoger según origen. Ahora, notemos que yo puedo usar una mezcla entre el principio aditivo y el principio multiplicativo. En el ejemplo anterior dice, supongamos que además el tostador le dice que las variedades de café de Brasil y Perú se ofrecen con 3 niveles de tueste o tostado a escoger, y que las demás variedades se ofrecen con 2 niveles de tueste. Además, todas las variedades pueden ser adquiridas en grano entero o molido. ¿De cuántas formas puede escoger su café? ¿De cuántas formas de escoger? ¿Cuántas formas de escoger su café tiene ahora? Bueno, aquí yo aquí tengo una mezcla entonces de principio aditivo y principio multiplicativo. Aquí tengo las 2 variedades. Brasil y Perú dice que se ofrecen con 3 niveles de tueste. De Brasil tengo 2 variedades y de Perú no me molestan los controles de Zoom. Claro, de Brasil tengo 2 variedades y de Perú tengo 2, y ambas 2 se pueden escoger
con 3 niveles de tueste distintos. Por lo tanto, aquí tengo todas las opciones de Perú y Brasil con su tueste respectivo. Y el resto, que era Colombia, Honduras y Yemen, se pueden obtener con 2 niveles de tueste distintos. Así que aquí tengo todas esas opciones. Y además todo esto, yo lo puedo adquirir en grano entero o molido, así que también lo multiplico por 2. Así que en este caso, puede tener 44 formas de coger el café. Básicamente el principio multiplicativo y aditivo son herramientas que me permiten a mí ordenarme para obtener las formas totales en que yo puedo realizar un experimento. Lo importante es identificar cuándo es un principio aditivo o cuándo es principio multiplicativo. Y la diferencia, como lo habíamos comentado, es que en el principio multiplicativo yo hago etapas sucesivas de un experimento y en el principio aditivo yo tengo muchos experimentos de los cuales yo voy a escoger solo uno. Ok. Entre otras de las técnicas de conteo, o para definir las siguientes técnicas de conteo, nosotros necesitamos la definición de un número factorial, y este se denota por n con el signo de exclamación, y se lee n factorial, y este se define básicamente como la multiplicación sucesiva de n multiplicado por los números anteriores que le siguen a él. Aquí, como n es un número entero, digo natural, entonces esto está bien definido. Y esta multiplicación llega hasta el número 1. Y por definición, vamos a definir que el 0 factorial es igual a 1. Ok, ahora sí, la siguiente herramienta de técnica de conteo son las permutaciones. Y las permutaciones me van a entregar a mí las formas distintas en que yo puedo seleccionar R objetos de un total de N, con R menor que N mayúscula, en donde a mí me importa el orden de los resultados. ¿Ya? Y eso está en azul porque es muy importante identificarlo para saber cuándo ocupar este principio o cuándo ocupar el principio que vamos a ver más adelante. En este caso, las permutaciones lo vamos a denotar de estas dos formas y será como permutaciones de n sobre r, lo mismo acá, y esto va a venir dado por esta expresión: n factorial sobre n menos r factorial. ¿Sí? ¿Y cómo uno llega a formular esta ecuación? Bueno, supongamos que tengo n objetos total y quiero seleccionar r. ¿De cuántas formas puedo escoger el primer elemento? De n mayúscula formas distintas. El siguiente elemento lo puedo escoger de n menos 1 forma distinta, porque ya escogí el primer elemento, y así sucesivamente. El segundo elemento, n menos 2, y así hasta seleccionar el résimo elemento, que sería n menos r menos 1. Entonces r menos 1 porque, por ejemplo, aquí seleccioné 3 elementos, y el tercero era n menos 2, que es 3 menos 1. Así que los résimos elementos serían hasta r menos 1. Bien. Ese debe ser la cantidad total. Ahora, si yo esto, supongamos que le voy a agregar por mientras unos términos ficticios, supongamos que esto yo lo sigo multiplicando. Me queda aquí el n menos, menos r menos 2, y así sigo multiplicando hasta llegar al 1. Bueno, todos estos términos que yo agregué se los puedo eliminar si toda esta expresión la divido por justamente el resto de esos términos. Es decir, estoy multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Y estoy multiplicando por n menos, sería,
Aquí me equivoqué, disculpen. NR menos 1. Aquí sería N menos R. N menos R. Después viene el N menos R más 1. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si se fijan, todos estos términos que yo estoy agregando corresponden a ser justamente n menos r factorial. Es decir, que si yo agrego estos términos que faltan, entonces la parte de arriba se va a convertir justamente en n factorial, porque estoy multiplicando desde n y le estoy restando números hasta llegar al 1. Así tengo la parte de arriba, y n factorial. Y abajo estoy dividiendo por n menos r factorial. Y eso a mí me devuelve entonces la cantidad necesaria de elementos, que era en realidad esta de acá. Por eso se escribe de esta forma. Ahora, habíamos dicho que esta se define en el caso en que a mí no me importa el orden de los resultados. Cuando digo que no me importa, perdón, cuando me importa el orden de resultados. Por ejemplo, si estoy formando números y selecciono los números 1, 4 y 7, este resultado es distinto que del 4, 1, 7 y es distinto obviamente que del 7, 4, 1 y así sucesivamente. Todas las combinaciones que yo tengo ahí dentro son distintas entre sí. Ahora, supongamos que a mí no me importa el orden. Por ejemplo, estoy seleccionando gente para hacer un grupo de trabajo. Si selecciono a Claudia, Alejandro y Raúl, este grupo de trabajo va a ser el mismo que Alejandro, Claudia y Raúl. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí no me importa el orden, porque el grupo finalmente va a ser el mismo. ¿Ya? En este escenario tenemos otra herramienta de conteo que se llaman... me salté ejercicio. Para seguir la idea, disculpen. En el caso de que no me importe el orden, tenemos la herramienta que se llama combinaciones. Y este me va a entregar las formas diferentes que se pueden seleccionar R objetos de un total de n, en donde no importa el orden de los resultados. Y esta... disculpen, esto está... Debo corregir eso. Eso está al revés. Se pone n mayúscula y r después. Corregirlo después. Sería n mayúscula, c y r minúscula. Y se lee combinaciones de n sobre r. Aunque lo más común es anotarla de esta forma. Y esto corresponde a ser a n factorial sobre n menos r factorial, que es lo mismo que teníamos en la permutación, solo que ahora le agregamos este término. Este término me elimina todas las combinaciones posibles de los r elementos que yo seleccioné. Por lo tanto, siempre se va a cumplir, que las permutaciones de n sobre r van a ser menor o igual, disculpen, las combinaciones de n sobre r van a ser menor o igual que las permutaciones de n sobre r. Porque obviamente a la combinatoria estoy dividiendo por un término extra. ¿Ya? Esto que acabo de escribir en rojo a veces me ayuda a mí para decidir si es que debo utilizar combinatoria o permutaciones. ¿Y cuál es la clave para decidir? Saber si es que me importa el orden o no me importa el orden. En el ejemplo, ahora sí, un ejemplo para
para permutación, así. Dice, suponga que usted está adornando su hogar colocando pinturas de artistas famosos en las paredes. Si usted compró 7 cuadros distintos y debe colocar 4 en su living, un cuadro en cada pared, eh, y supongamos que a usted le importa el orden en que los va a colocar, ¿de cuántas formas puede escoger los cuadros? Eso es una permutación de 7 sobre 4, y si uno realiza este cálculo, obtiene que son 210 formas distintas. También, cuando son pocos los casos, uno puede, en vez de utilizar permutación, utilizar el principio multiplicativo, que en el fondo uno llega al mismo resultado, es la misma formulación. Por ejemplo, yo podría pensar en qué orden voy a seleccionar o sea, podría pensar que la selección de los cuadros puedo hacerlo en 4 etapas distintas, en donde en la primera etapa selecciono el primer cuadro, luego selecciono el segundo, y así sucesivamente. Entonces, para la primera pared, yo debo seleccionar un cuadro. ¿De cuántas formas puedo seleccionar ese cuadro? De 7 formas distintas. Para la segunda pared, ¿de cuántas formas puedo seleccionar el cuadro? Bueno, me quedan 6 cuadros, así que son 6. Para la tercera pared me van a quedar 5 cuadros, y para la cuarta pared me van a quedar 4 cuadros. Y eso claramente es 210. La idea es la misma, la formulación es un poco distinta, pero digo, la forma de pensarlo es distinta, pero en realidad uno siempre va a terminar haciendo el mismo cálculo. ¿Ya? Respecto de las combinaciones, combinatoria, cuando a mí no me importa el orden, tengo el siguiente ejemplo. ¿Recuerdan cuando hablamos del Kino? Bueno, en el Kino, para cuando yo compro un Kino, después en el sorteo hay una tómbola que están saliendo los números. Bueno, antiguamente era así, no sé si hoy en día sigue siendo así. Había una tómbola con números dando vuelta, y una persona sacaba un número de uno en uno, y estos números los ponía en orden. ¿Ya? Por lo tanto, a mí no me importa el orden en los que selecciono, porque al final la persona los va a ordenar en el instante para mostrar los números, de menor a mayor. ¿Ya? Por ejemplo, si sale el número 1, el 5 y el 10, va a ser lo mismo que si hubiese salido el 10, el 1 y el 5, o el 5, el 1 y el 10, o cualquier combinación. Por lo tanto, eso me dice a mí que si yo quiero calcular la cantidad total en que yo puedo escoger 14 números de un total de 25 números, entonces yo sé que voy a tener que utilizar una combinatoria. Y en este caso, se deben seleccionar 14 números de un total de 25 números. Los números del Kino van del 1 al 25. Por lo tanto, oye, aquí también está mal anotado, disculpen. Eso es combinatoria de 25 sobre 14. Sobre 14. Eso es igual a esta cantidad, y si uno calcula eso, obtiene el número 4.457.400, que es un número bastante grande. Y la probabilidad de ganarse el Kino es 1 sobre ese número. Eso. No sé si tú dudas o consultas respecto de estos dos métodos, combinatorias y permutaciones, o de lo anterior visto. Ok. Hay una tercera herramienta que no se suele utilizar mucho, pero de todas formas se las voy a dejar para que la conozcan, y son las permutaciones con objetos repetidos. Dice, las permutaciones de n objetos, donde el primero está repetido n veces, el segundo está repetido n dos veces, y así hasta el késimo objeto, que está repetido n sub k veces, viene dada por esta permutación, que se denota de esta forma, y su fórmula es esta de acá. El cómo llegar a este planteamiento no es tan directo, requiere pensarlo un poco,
pero esto es lo clásico que viene bien, o uno utiliza, cuando, por ejemplo, supongamos que tengo una caja con bolitas de colores, pero tengo distintas, o sea, tengo bolitas con colores repetidos. Por ejemplo, aquí tengo bolitas rojas, aquí tengo bolitas naranjas. Y colores muy parecidos. Y tengo otras bolitas, ¿cierto? Y no necesariamente tengo la misma cantidad de cada bolita. ¿Bien? Entonces yo voy a ir a preguntar cuál es la probabilidad de sacar 2 bolitas rojas y 3 bolitas verdes. En este caso, las permutaciones con objetos repetidos me va a ayudar a calcular esa cantidad. Porque aquí fíjense que si estoy diciendo que voy a sacar 2 bolitas rojas, podría sacar estas 2 de acá, o estas 2 de acá, o cualquier combinación. Y lo mismo para las bolitas verdes. Podría sacar, si quiero sacar 3, creo que dije, podría sacar 3, o esta 3 de aquí, o esta 3 de acá, etcétera. Eso. Por lo general, uno no suele utilizarlo, o sea, no se suelen presentar ocasiones donde uno lo utiliza, pero nunca está de más conocerlo. Ok. Tenemos entonces ahora nuestras nuevas herramientas, que son las de técnicas de conteo, que como habíamos dicho, nos ayudan a calcular los casos totales y los casos favorables según el enunciado, según sea el enunciado del ejercicio o según lo que nosotros necesitemos. Bien. Siguiendo con la materia, vamos a ver ahora probabilidades condicionales. Y para eso les presento el siguiente ejemplo introductorio. Dice, supongamos que de 4 campeonatos de Fórmula 1, entre Niki Lauda y James Hunt, Niki ganó 3 campeonatos, mientras que James solo ganó 1. Si usted tuviera que apostar por el ganador de la siguiente carrera, ¿por quién apostaría usted? Bueno, aquí es como claro que si Niki ganó 3 y James solo ganó 1, si yo tuviera que apostar, apostaría obviamente por Niki, que tiene una mayor chance de ganar, ¿cierto? Porque ya ganó 3 de 4 y James solo ganó 1. Ahora consideramos lo siguiente. ¿Qué pasaría si a mí me dijeran que en la carrera que James ganó, justo había llovido ese día? Es decir, si ha llovido, uno piensa, ya el pavimento estaba mojado, había más dificultad para manejar, la técnica para manejar era distinta, y James tenía las habilidades necesarias para ganar ese día que llovió, por sobre las habilidades de Nicky. Y si a mí me dijeran que además en la próxima carrera, en la cual yo voy a apostar, va a llover, con seguridad va a llover, entonces esa sola idea me hace pensar a mí que en realidad James tiene más posibilidades de ganar de las que yo había pensado inicialmente. Es decir, este nuevo evento a mí me está actualizando la probabilidad del evento de que James gane. ¿Cierto? Antes yo hubiese pensado que James tenía una probabilidad de 1 de 4, si yo utilizo un enfoque frecuentista, pero ahora que yo sé que va a llover, intuitivamente pienso que James va a tener más posibilidades de ganar. En este ejemplo introductorio no vamos a calcular probabilidades porque nos falta más información para hacerlo, es únicamente para dejarnos la idea de nosotros de qué es lo que es una probabilidad condicional. Y ahora sí, más formalmente, sea definición de probabilidad condicional, sea B un evento de un espacio muestral omega con probabilidad de B mayor que 0. Se define la probabilidad condicional de A dado B y se va a anotar de esta forma. Esto se lee como la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B, es decir, aquí estamos dando por hecho que el evento B ocurrió. Y esto se define como la probabilidad de que ocurra A, bueno, si se sabe que ocurrió o que ocurrirá. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular esto? Ya vamos a hacer el siguiente desarrollo para llegar a la forma intuitiva en que yo puedo calcular esto.
Si es que los eventos fuesen disjuntos, es decir, A y B no tienen elementos en común, entonces, si B ocurre, no es posible que A ocurra. Son eventos... olvidé la palabra, pero en este caso la ocurrencia de B imposibilita la ocurrencia de A. ¿Bien? Por lo tanto, la probabilidad de A dado B, como B ocurrió, entonces la probabilidad de que ocurra es igual a 0. ¿Bien? Estoy pensando entonces en el caso en que A y B sean eventos disjuntos. Caso contrario, si B es un subconjunto de A, está contenido en A, entonces si B ocurre, necesariamente tiene que ocurrir A. Porque recuerden que definimos que un evento ocurre si es que el resultado del experimento pertenece al evento. Si es que B ocurrió, eso significa que el resultado del experimento pertenece a B, y como B está contenido en A, entonces el resultado del experimento también pertenece a A. Por lo tanto, necesariamente A ocurre. En este caso, la probabilidad de A dado B, dado que B ocurrió, sería exactamente igual a 1. Entonces, lo que nosotros estamos observando aquí es que la probabilidad condicional de A dado B es directamente proporcional a la intersección de A y B. Es decir, existe una constante K tal que se cumple esto de aquí. Eso pueden verlo en relación a esto, porque cuando son disjuntos, esta probabilidad es igual a 0, cuando la intersección es, bueno, cuando B está completamente contenido en B, es igual a 1, y eso nos lleva a nosotros a pensar que en realidad esto depende de la intersección de A con B, por alguna constante. De lo último que vimos, dijimos que si B era subconjunto de A, entonces la intersección de A con B es igual a B, y por lo tanto la probabilidad de A dado B era igual a 1. Si yo me posiciono en ese escenario, entonces veo directamente que K, bueno, que 1 es igual a K por la probabilidad de B, y por lo tanto este K que está multiplicando aquí tiene que ser 1 sobre B. Entonces, finalmente, nosotros vamos a definir la probabilidad condicional de probabilidad de A dado B como la probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad de B. Y esa va a ser la definición que vamos a utilizar nosotros de ahora en adelante. También esto se suele anotar de la siguiente forma, que si yo paso multiplicando B, uno puede hacer la siguiente interpretación. La probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de que en efecto haya ocurrido B. Es decir, la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo, puedo separarlo en la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, por la probabilidad de que en efecto haya ocurrido B. Y esto es equivalente a lo anterior. Ejemplo de esto. Ejemplo. Quiero hacer un ejemplo antes de esto, un ejemplo un poco más sencillo. Voy a ir a la pizarra. De hecho, un ejemplo más intuitivo. Supongamos que yo tengo un vaso, no sé si han jugado cacho alguna vez, que uno tiene un vaso por lo general de cuero. Sí. Y dentro de este vaso uno agrega un dado. Un dado. Un dado. Y luego uno con el dado dentro del vaso lo agita y rápidamente lo vuelca sobre la mesa, tapando el dado con el vaso. Es decir, queda el dado dentro del vaso. Este vaso es un vaso que no es transparente, entonces no puedo ver cuál es el número del dado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el número? Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el número que haya salido sea el 2? ¿Qué van a responder ustedes?
Pregunto para ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que ese 2 aparezca un 2? No sean tímidos. ¿De verdad, ¿De un solo Nico? dado? Sí, es un solo dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 2? 1 en 6. 1 en 6, exactamente. Entonces, X puede ser, bueno, voy a definir el evento X como aparece un 2. Entonces, claramente, la probabilidad del evento A es igual a 1 sobre 6. Ahora, supongamos que yo hago lo siguiente. Yo, y solamente yo, levanto un poquito el vaso para observar el número que realmente está y vuelvo a tapar el vaso y les digo, ¿saben qué? El número que apareció es un número par. Entonces, ahora que ustedes saben que el número es par, ¿cuál sería la probabilidad de A? Dado que yo sé que el número es par. 1 medio. No. Si es par, son 3 opciones posibles, ¿cierto? El 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, la probabilidad de tener un 2 sería 1 sobre 3. ¿Cierto? Ah, sí, sí. Entonces, aquí esto, si se fijan, funciona súper bien, porque si yo utilizo la fórmula de probabilidades condicionales, habíamos dicho que era la probabilidad de A y B, dividido en la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de A y B, la probabilidad de que aparezca un 2 y que aparezca un número par. eh, ¿Cómo puedo calcular esto? La probabilidad de que aparezca un 2 y que el número sea par sería... ¿Me da esto? Sería si en este caso... ¿Cómo lo interpreto? Que el número sea par, o sea, con 2. Ah, sí, bueno, como B es un... Ya, que sea un número 2, que aparezca el 2 y que sea un número par, si se fijan, el evento que sea un número par está contenido dentro de que aparezca un 2. Así que eso es, en realidad, un sexto. Y la probabilidad de B, que el número sea par. ¿Por qué no me da esto? Sería un tercio, ¿no? Ya, sí, la probabilidad de intersección lo estoy interpretando mal. Sea par. Ay, disculpen, no sé por qué aquí no me está cuadrando el asunto. Mm, Sí, no sé por qué aquí no está. La probabilidad de A intersectado con B, de que sea par, y aparezca un 2.
Para que esto me dé viento debería ser un noveno, pero no sé por qué. Ups, ok, olvidemos esta parte de acá. Quedémonos únicamente con esta parte de arriba. ¿Ya? De cómo afectan entonces las probabilidades condicionales a las probabilidades que yo estoy calculando. ¿Sí? Ahora sí, volvamos al ejemplo que tenía en la clase. Este sí, supongamos que estoy barajando un mazo de naipes ingleses sin los jokers, dejemos fuera los jokers, y extraemos la última carta del fondo. ¿Cuál es la probabilidad de que esta carta sea un as de picas, dado que la última carta del fondo es negra? Bien, voy a definir entonces los eventos. Y esto es importante, siempre que yo estoy resolviendo ejemplos de probabilidad, es importante definir cuáles son los eventos que yo voy a utilizar. En este caso estoy definiendo A, el evento, como que la última carta del fondo es un as de picas, y B, como la última carta del fondo es negra. Yo puedo calcular las probabilidades individuales, como el as de picas es una única carta dentro del mazo, ¿cierto? No se repite, entonces la probabilidad de que sea un as de picas es 1 de 52. La probabilidad de que la última carta del fondo sea negra, como la mitad son negras y la otra mitad son rojas, en este caso sería 26 sobre 52. Y además la probabilidad de la intersección, que sea un as de picas y que sea negra, como el as de picas es una carta negra, entonces esto es lo mismo que la probabilidad de A, y eso es 1 sobre 52. Por lo tanto, la probabilidad de A dado B sería, por definición de probabilidad condicional, la probabilidad de intersección, que es 1 sobre 52, sobre la probabilidad de B, que es 27/52, y eso es 1 de 26. Y en este caso sí es claro que esa es la probabilidad, porque si la última carta del fondo es negra, yo sé que de las cartas negras, que son 26, solamente una es el as de picas. Por lo tanto, la probabilidad de que sea el as de picas sería 1 de 26, que es exactamente lo que obtuvimos acá. Segundo ejemplo, si se lanza un par de dados balanceados de 6 caras de distinto color, si la suma de los resultados es 5, encuentre la probabilidad de que uno de los dados haya tenido el resultado 2. Bien, nuevamente, importante definir bien cuáles son mis eventos. Mi primer evento lo voy a definir como que al menos uno de los resultados es 2, y el evento B como la suma de los resultados es 5. Bien. Ahora, el evento A, ¿cuáles son los resultados posibles? Como dice que al menos uno de los resultados es 2, yo voy a tener todas estas combinaciones posibles, que son 10 combinaciones posibles. No, perdón, 9 combinaciones posibles. Y el evento B, que la suma de los resultados es 5, únicamente 4 formas de esto me entregan a mí que la suma sea 5. Por lo tanto, aquí yo puedo observar que la intersección de A con B son únicamente los elementos 2 con 3 y 3 con 2. Por lo tanto, si me están pidiendo esta probabilidad condicional, que acá me dicen, encuentre la probabilidad de que uno de los dados haya tenido resultado 2, dado que la suma de los resultados es 5, que es esto que escribimos acá. En este caso, esto va a ser igual a la probabilidad de intersección sobre la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección, vimos que son 2 elementos, la cantidad total de resultados posibles son 36. Eso puedo calcularlo con el principio multiplicativo de lanzar un dado, son 6 resultados, lanzar el segundo dado, otros 6 resultados, es decir, son 36. Y la probabilidad de B, como vimos acá, son 4, así que son 4 de 36. Así que esta fracción a mí me entrega un medio. Esto también podría haberlo yo calculado, considerando que si a mí me están diciendo que la suma de los resultados es 5, entonces yo únicamente me estoy restringiendo a estos resultados. Y luego yo aquí, si me preguntan que al menos uno de los resultados es 2, aquí mismo yo veo que son únicamente 2 elementos que tienen alguno de los resultados igual a 2. Por lo tanto, yo aquí directamente observo que la probabilidad debiese ser 2 sobre 4,
que es igual a 1/2. Entonces, ¿qué es lo que hace la probabilidad condicional? Voy a eliminar esto aquí. Si yo tengo mi espacio de probabilidad, ahí, mi espacio de probabilidad, mi espacio omega acá, y tengo aquí algún evento, algún evento B, si a mí me dicen que ocurrió el evento B, y después estoy interesado en algún evento A, por ejemplo, evento A, si a mí me dicen que ocurrió el evento B, entonces yo sé que lo que no es B no puede pasar, porque ocurrió B. Es decir, ocurrió algo que está acá adentro. Por lo tanto, lo que está afuera se volvió algo imposible. Es decir, yo al condicionar una probabilidad, estoy restringiéndome únicamente al escenario en que ocurrió B. Estoy, por decirlo de alguna forma, particionando el espacio muestral. Porque la condicionante me dice que hay algunos resultados que ya no van a ocurrir. Es decir, van a tener probabilidad 0. Todo lo que está acá afuera de B va a tener probabilidad 0. Entonces, para que... bueno, quitémosla. Entonces, para que mi espacio, como estoy asignándole valores 0 a todo lo que está fuera de B, mi espacio tiene el problema que ahora no va a integrar, o sea, no va a sumar 1, las probabilidades. Por lo tanto, yo solo arreglo dividiendo por el área total de B. Y así, las probabilidades que yo calcule dentro de B van a estar acotadas entre 0 y 1. Por eso uno también puede interpretar que divide por la probabilidad de B para reescalar el espacio de probabilidad que me queda a mí. Porque ahora estoy diciendo que lo que está fuera de B es 0, por lo tanto B tiene que acumular toda la probabilidad del espacio. Y eso es otra interpretación para probabilidades condicionales. Otro ejemplo, supongo que usted compra una bolsita que contiene 10 manís cubiertos con chocolate y 10 pasas cubiertas con chocolate. Si usted saca chocolates de uno en uno, ¿cuál es la probabilidad de que dos chocolates, bueno, cuál es la probabilidad de obtener dos chocolates con pasas de forma consecutiva? Nuevamente aquí es importante definir quiénes son mis eventos. Defino el evento A como sacar un chocolate con pasas en la primera extracción y B, sacar un chocolate con pasas en la segunda extracción. Entonces lo que se me está preguntando a mí es la probabilidad de A inter B. Pero ¿qué pasa aquí? Que la ocurrencia de a mí me afecta la probabilidad de B, porque si yo saco un chocolate con pasas en la primera extracción, entonces para la segunda van a haber menos pasas disponibles en la bolsita. Entonces, yo aquí voy a utilizar la fórmula del cálculo de probabilidades condicionales, de esta forma, como les había comentado anteriormente, que yo puedo considerar esto como la probabilidad de A intersectado con B, lo puedo escribir como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, y ojo, como las intersecciones son simétricas, A intersectado con B es lo mismo que B, que B intersectado con A, yo también puedo escribir de esta forma equivalente como la probabilidad de A dado B por, la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Ahora, lo que me sirve a mí para este caso puntual es esta de aquí, ¿cierto? Porque aquí obtengo una forma de calcular la probabilidad de A intersectado con B. En este caso, entonces, la probabilidad de obtener una pasa en la primera extracción serían 10 de 20, y dado que ya encontré la primera pasa, la probabilidad de obtener una pasa en la segunda extracción serían 9 de 19, porque ya saqué una.
De esta forma, la probabilidad de la intersección sería la multiplicación de estas probabilidades, que sería igual a 0,2368. Entonces, y aquí un uso para probabilidades condicionales, cuando tengo eventos sucesivos cuyos resultados dependen del resultado anterior. El ejemplo 3 me lo voy a saltar porque quiero avanzar un poco en la clase. Después lo pueden revisar si desean. Y quiero revisar lo que es independencia. Definición de eventos independientes. Diremos que dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de la intersección yo la puedo calcular como la multiplicación de las probabilidades. Si esto coincide, o sea, si esto se cumple, entonces A y B son eventos independientes. Y equivalente a esto, si yo utilizo la definición de probabilidad condicional, probabilidad de A dado B, bueno, de probabilidad condicional y A y B son independientes, entonces la probabilidad de B, digo de A dado B, es igual a la probabilidad de A. Es decir que la ocurrencia de B no afecta a la probabilidad de A. De igual forma, la probabilidad de B, dado A, como A y B son independientes, A no va a afectar la ocurrencia de B, por lo tanto esto va a ser igual a la probabilidad de B. Entonces, cualesquiera dos eventos que cumplen cualquiera de estas condiciones van a ser eventos independientes. De hecho, esto sale directo si es que uno utiliza definición de probabilidad condicional. A, B, que habíamos dicho que es la probabilidad de A intersectado con B dividido en la probabilidad de B. Como A y B son independientes, entonces la probabilidad de A inter B va a ser la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B, está dividido por la probabilidad de B. Entonces claramente las probabilidades de B se simplifican y eso obtengo entonces la probabilidad de A. Obteniendo así esta ecuación de aquí. De igual forma puedo obtener esta ecuación de acá. Ejemplo, suponga que los eventos A y B son tales que la probabilidad de A es 0,7, la probabilidad de B es 0,5 y la probabilidad de la unión es 0,9. Me preguntan a mí, ¿son A y B eventos independientes? Bueno, para ver eso, yo debo chequear si es que la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Para eso yo voy a utilizar esta fórmula que me dice que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Así yo reemplazo los valores que conozco y obtengo quién es la probabilidad de la intersección y encuentro que eso vale 0,3. 0,3. Luego chequeamos que si se cumple esto y me doy cuenta que no se cumple porque la probabilidad de la intersección habíamos encontrado que era 0,3 y la multiplicación de 0,7 por 0,5 da 0,35. Por lo tanto, estos eventos no son independientes. Y eso es lo que quería pasar para la clase de hoy. No sé si hay dudas o consultas. Bien, recapitulando un poco, entonces añadimos técnicas de conteo, de donde vimos el principio multiplicativo, principio aditivo, vimos permutaciones y combinaciones. Las permutaciones las utilizo cuando a mí no me importa cuando me importa el orden de los resultados, cuando me importa el orden, yo tengo más resultados, y las combinatorias las utilizo cuando no me importa el orden de los resultados. Además vimos definición entonces de probabilidad condicional,
que es el calcular una probabilidad cuando la ocurrencia de un evento afecta la probabilidad que estoy calculando, y vimos definición de eventos independientes, que son eventos que no se ven afectados por la ocurrencia de otros eventos. Ok, les comento que el proyecto 1 ya está, está a punto de salir del horno, probablemente sea publicado durante el día de hoy. Y siendo así, vamos a comentarlo en la clase del viernes para que ustedes puedan empezar a desarrollarlo ya durante los próximos días. Bien, eso, no sé si tienen dudas o consultas. Voy a dejar de grabar por ahora.